Empezamos. Y para empezar, vamos a ver el genograma. Este genograma le pedí, bueno, necesito que me... Voy a compartir pantalla. Vamos. Tiene que habilitarme el host. El hermano Sergio. Está listo, está listo. Está listo. Ya. Este genograma no lo hice yo. Le pedí a Ingrid Verónica, que está por ahí. ¿Estás por ahí, Ingrid? Lo construimos junto a Ingrid. ¿Ya? Y ya. Fíjense. Pusimos a Mical en el lado izquierdo porque Mical parece que adoptó los hijos de su hermana. ¿Ya? Y entonces aquí están los hijos de su hermana. Mical debimos haber hecho una línea más para arriba. Ahora lo estoy viendo, muy posiblemente le voy a pedir a Ingrid que lo haga. Porque Mical es hija de Saúl. Todos sabemos eso. ¿Y por qué debería haberlo mencionado? Porque tenemos que ver que hay una relación complicada entre Saúl y David. ¿Ya? Esta línea roja indica una relación complicada. ¿Ya? Y en este caso, David, no me deja ver esto. David mandó a matar al esposo de Betsabé, ¿ya? Y entonces ahí hay un asesinato en esta familia. Le di esta tarea con dos propósitos. El primer propósito es que aprendieran a hacer un genograma. El segundo propósito es que aprendieran a hacer el genograma para que cuando ustedes aconsejen, lo primero que hagan es el genograma. Porque en el genograma ustedes van a tener una idea vaga de con quién están hablando. Van a poderlo llevar al papel y van a esquematizar la historia de la familia, de la persona con quien estoy hablando. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, esta línea roja que está ahí, se conecta con Urías. ¿Por qué? Porque David mandó a matar a Urías. ¿Cuál es el propósito de haber matado a Urías? ¿Quién puede decirme? Tapar el pecado. Tapar el pecado. Ahora, aquí es interesante que le vamos a llamar esta expresión, solución. Él trató de solucionar un problema. Que nosotros sabemos cuál fue su problema, su pecado. Esa fue su solución intentada. Una solución que solamente agravó el problema. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que en la solución, en la mayoría de los casos, en realidad lo que hacen es eternizar el problema? Bueno, no solamente acá tengo que implica que mata David a Urías para solucionar un problema, pero en realidad lo agranda. Entonces, su pecado debió haberse solucionado de otra manera, pero él trató de solucionar el pecado o el problema desde querer tapar el pecado. Y ese tapar el pecado significó una serie de problemas posteriores. Les pedí también que incluyeran a Aitofel. ¿Por qué sería? Porque Aitofel era padre de Eliam, y Eliam era padre de Betsabé, que son nuestros protagonistas en este genograma. Y entonces Aitofel tenía una relación familiar con la persona con quien se involucró David.
Muy posiblemente, y aquí estoy equilibrando, ¿no? Estoy diciendo algo que no tiene base, muy posiblemente Ahitofel tenía una buena relación con Urías. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que cuando David manda matar a Urías, todos caen en una solución intentada. Todo el mundo guarda silencio. Nadie le dice, nadie confronta a David con su pecado. Y todos participan en la solución. ¿Cuál es la solución que está intentando David? Tapar el pecado. Pero viene Natán, el profeta, confronta a David, le cuenta una historia, y aquí es importante, el contar una historia nos permite entrar por la puerta de atrás de la situación problema. El profeta le cuenta esta historia del hombre que tenía solo una ovejita a quien amaba y llegó el amigo y mandó a matar y tomó la oveja al amigo y le dio de comer al que había llegado con la oveja. Básicamente eso se resume la historia. Ahora, fíjese lo que dice David. David dice, el tal debiera pagar 4 veces la oveja. Fíjese cuántos hijos se murieron en David. Aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro y aquí va otro. El juicio se cumplió en base a lo que él dijo. ¿Ya? ¿Lo habían notado? ¿Me escuchan? Sí, de esa manera que usted lo dice, no lo había, no sabía, no, de verdad, para ser sincero. Ahí está el juicio que el propio David emitió, se cumplió en su familia. 4 veces tiene que pagar la muerte de la oveja. 4 hijos se murieron. ¿Cuáles fueron los 4 hijos que se murieron? El primer hijo que se murió, y fíjense, es un hijo nacido, y se piensa que murió antes del 8º día, porque los judíos le ponían nombre al 8º día al niño. ¿Ya? Entonces, este fue el primer hijo, el que no tiene nombre. Y es el hijo que tuvo con Betsabé. Ahora, en las nuevas versiones aparecen estos que están al lado de este último hijo, que no tiene nombre, Salomón, y estos 3 que vienen, como hijos de Betsabé. Entonces, esto a uno le indica con cuál fue la mujer preferida de David. ¿Ya? Los hijos te indican que hubo una mayor y una estrecha relación con Betsabé. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que en una genealogía, hay 2 menciones de la genealogía del Señor Jesús. Y una en Mateo y otra en Lucas. Y en una genealogía aparece Salomón, pero en la otra genealogía no aparece Salomón. ¿Quién sabe quién aparece? En Mateo aparece Salomón, pero en Lucas no aparece Salomón. Ahí se produce el quiebre. ¿Habían notado eso también? ¿Ya? Pregunto, ¿alguien contesta? La separación de los reinos. No. En la genealogía de Mateo es diferente a la genealogía de Lucas. Y el quiebre se produce la diferencia se produce en los hijos que aparecen acá. ¿Ya? Uno menciona a Salomón en la genealogía de Jesús y otro menciona a otro hijo en la misma genealogía de Jesús. ¿Habían notado esa diferencia? Que aquí, o sea, por decirlo de esta manera, de David hacia arriba es la misma genealogía, pero de David hacia abajo
cambia la genealogía. ¿Aló? Escuchamos. Si no me equivoco, es Natán, dice hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí. Exactamente. Sí. En una genealogía aparece Natán y la otra genealogía aparece Salomón. ¿Ya? Aquí se produce el quiebre. Y fíjese lo que nos permite ver este esquema. Pero ambos son hijos de Betsabé y de David. ¿Ya? Ahora, Natán, interesantemente, que es el nombre del profeta que lo confrontó. Pareciera que David estimó el ser confrontado. Pero ahora veamos cómo esta situación con David, con Betsabé, cuando mantuvo un secreto respecto al pecado y que la solución intentada fue cubrir el pecado, lo que generó fue más problemas. Y aquí casi hay un principio detrás. Generalmente, cuando las relaciones de pareja se oculta algo, un aborto, inclusive un engaño, una infidelidad, o se oculta algo y solamente se mantiene en la pareja o una de las partes y tratan de hacer cosas para ocultar, queda el desastre en la generación que viene. ¿Ya? Entonces, por eso es el principio que el otro día les dije, mansedumbre y humildad. Si hemos pecado de alguna manera, hemos de confesarlo y apartarnos del pecado. Seamos nosotros o seamos la persona que estamos aconsejando. Yo uso esta metáfora. Un día yo fui esclavo en Egipto, pero Dios me liberó con mano poderosa. Y cuando fui esclavo en Egipto, yo hice esto. Pero ahora que soy libre en Cristo, ahora mi vida es esto. ¿Ya? Esa metáfora uso. Ahora, cuando hay pecado de estas características, lo mejor no es ocultarlo, sino que es confesarlo. Y al que me pregunte, decirle la verdad. Y particularmente decir la verdad, en este caso, a la esposa y a los hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos las consecuencias de lo que sucede. Fíjense, Amón es el hijo mayor de David. ¿Qué hace este hijo mayor? Se involucra con Tamar. No solamente la fuerza sexualmente. Y fíjate, el otro día hablamos de una chica que fuera violada. Bueno, aquí tenemos una hija que fue violada y que fue violada por su medio hermano. Ahora, David, posiblemente por la culpa, por la vergüenza, por no hablar, porque esto involucraba un pecado sexual, no hizo nada. Y aquí es una frase importante. No hacer nada también es hacer. ¿Ya? Yo no hice nada. El hacer nada también es hacer. Dejar de hacer también es hacer. Y eso hizo David con su hijo mayor. No hizo nada. Y al no hacer nada y al no confrontar, al no hablar, posiblemente por la culpa, por la vergüenza, creó otros problemas. Porque acá, si le pudiéramos llamar a este genograma, es tapemos el pecado. Hagamos como que no pasó. Sigamos adelante. ¿Ya? Entonces, fíjense, el pecado de David tiene consecuencias en el pecado de los hijos ahora. Amón viola a Tamar. No se habla del tema. No hablar del tema también es hablarlo.
Se dice, lo voy a decir de esta manera, creo que lo dije la vez pasada, es imposible no comunicar. Vuelvo a decir. A ver, ¿dónde estás? Ah. ¿Están ahí? Ya. Es imposible no comunicar. Esta es una frase importante, ¿eh? Es imposible no comunicar. Cuando ustedes están... Pueden ver mi rostro, ¿cierto? Porque yo no veo que me veo. Y lo vemos. Ya, si yo hago esto, yo estoy comunicando. Y entonces, cuando llego a la iglesia, y yo, sí lo hablé la vez pasada, cuando llego a la iglesia y no saludo al hermano con el cual tengo un problema, y yo no le hablo, me estoy comunicando, yo estoy diciendo cosas, aunque no use las palabras. Bueno, en el caso de esto, de Amnón violó a su hermana Tamar, y tomó medidas Absalón. Absalón tomó el lugar del padre. Y cuando el hijo toma el lugar del padre, las cosas no andan bien. ¿Ya? Y entonces, ¿pero por qué toma el lugar del padre? Porque el padre le dio el lugar. ¿Ya? Entonces, tú puedes ver acá cómo la familia no está haciendo bien las cosas. Un padre que mata al esposo de la mujer con la que igual se involucró, un hijo que viola a su hermana, el padre no hace nada, entonces el otro hijo que ve que el padre no hace nada, toma la decisión de hacer lo que el padre presumiblemente debió hacer. Quizás no es la muerte en este caso del hijo mayor, pero sí implicaba hacer algo que implicara una disciplina para el hijo mayor, o posiblemente, como decía la ley, obligarlo a casar con su media hermana, que eso era permitido. Ya, entonces, volvamos a Absalón. Absalón, siendo hijo de esta princesa Maaca, que a la vez es hijo de un rey, mata al heredero del trono, al hijo mayor. ¿Ya? Ahora, Abigail aparece y tiene su hijo, pero no se involucra en mayores situaciones. Pero en esto, Amón y Absalón están en una relación conflictiva, de tal manera que Absalón mata a su hermano. Fíjense, esta línea roja, el asesinato, David y Aitofel, es descrito a Aitofel como un amigo íntimo de David, pero Aitofel, y aquí tengo que decir algo con respecto al pecado, David cuando pecó y mandó a matar a Urías, no solamente pecó contra Urías, pecó contra toda la familia de Urías. No solamente contra la familia de Urías, sino contra Dios mismo. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a ser afectados por el pecado de otros, pero eso no justifica nuestro pecado contra los otros. Y esta es una frase importante. El pecado contra mí cometido no hace justo el pecado que yo vaya a cometer contra el otro. ¿Ya? Nosotros a veces nos justificamos diciendo, es que él me hizo eso. Entonces, él efectivamente pecó. Y entonces, como él pecó contra mí, yo le respondo pecaminosamente. La respuesta pecaminosa mía no es justificada por el pecado del otro. ¿Ya? Reitero, el pecado del otro
no importa en qué momento de nuestra historia se haya cometido. Fui abusado cuando niño. Y entonces hoy día yo me convertí en un abusador. Y la persona puede decir, es que, y da esta explicación que yo llamé una explicación funcional. Da esta explicación para decir, es que como pecaron contra mí, yo ahora, o como abusaron contra mí, yo me convertí en un abusador. No, no, no. El pecado contra mí no justifica mi pecado contra el otro. Tú puedes ver esto. David pecó contra Ahitofel por medio de haber matado a Urías. Pero lo que hizo Ahitofel no justifica su pecado. Ahora, aquí entonces, Ahitofel hay una conspiración con Absalón para derrocar a David. Ya sabemos cómo se desembocó la situación. Ahora tenemos otro hijo y que creo que bajé lo que no debí haber bajado, creo que tengo otra, pero ya no importa. Absalón muere también. Perdón, Adonías muere. ¿A razón de qué muere? Adonías pretendía el trono. Contra de Salomón. Muere en las manos de Salomón. Y aquí también hay un conflicto. A ver si la tengo. Ah, no, no la tengo. Bajé otro. En otra diapositiva la tengo. Bueno, muere Adonías a manos de Salomón. Entonces aquí también hay una relación conflictiva. ¿Por qué? Porque Adonías pretende el trono y manipula a Betsabé para que le dé como esposa a la mujer que cuidó en la vejez a su padre. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro conflicto entre hermanos. ¿Y por qué esos conflictos entre hermanos? Porque el papá no se sentó a conversar con los hijos, a confesar su propio pecado y a hablar en verdad y a hablar de reconciliación y de la necesidad de perdonarse el uno al otro. Hermanos, es tan difícil sentarse delante de los hijos y confesar el pecado a ellos. Porque cuando David pecó con Urías, ahora voy a ampliar el sistema, no solamente, al mandar a matar a Urías, no solamente pecó contra la familia de Urías, Elián y Ahitofel, sino que pecó contra toda su familia, y sus hijos vivieron las consecuencias. ¿Ya? Entonces, eso. Voy a salir de acá ahora. Stop compartir. Ya. Esta diapositiva se las voy a mandar y la comparan con lo que ustedes hicieron. Porque les voy a pedir otro genograma. ¿Ya? Le voy a pedir el genograma de Jacob y los hijos. Jacob, las 4 esposas que él tuvo y los hijos. Y quiero que noten especialmente, vamos a llegar hasta los nietos, entonces quiero que noten especialmente cómo la razón de por qué el hijo mayor, Efraín creo, perdió la primogenitura. Y por qué los otros 2 que vienen también perdieron la primogenitura. Y por qué la primogenitura se saltó al cuarto, que es Judá. ¿Ya? Y entonces, y veamos cómo llegó Judá a concebir los que aparecen, el hijo que aparece en la genealogía de Jesús. ¿Ya? Y entonces tenemos a Jacob,
tenemos los hijos y los nietos. Esa genealogía quiero que hagamos. Ese genograma quiero que hagamos. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a los patriarcas. ¿Alguna pregunta hasta aquí con este genograma? ¿Qué le pareció, Paulina, el genograma? Me gustó mucho hacerlo, entretenido, me ayudó a comprender la realidad, las relaciones, ¿Sí? cómo afectan. Sí, me encantó. Me gusta hacerlo. ¿Cierto? Es como esto no es solamente la familia bíblica, es nuestras familias. ¿Ya? Y entonces, imagínense que están aconsejando a un hombre como David. ¿Ya? Y entonces, bueno, sí, la verdad, y aquí tengo que decir algo un poquito más durito. Nosotros no comprendemos, pero cuando un hombre tiene intimidad sexual con una mujer, la toma como mujer, ¿ya? Independiente si está casado o no. No estoy diciendo que no sea pecado, ¿eh? Es otra cosa. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, la toma como mujer. Y si tiene relaciones sexuales con otra mujer, la toma como mujer, como de él. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cuántas mujeres tú has tomado? Podemos llevarlo a este genograma, ¿ya? Independiente si tuviste o no tuviste hijos o hijas con ella, ¿ya? Es como hacerlo como más amplio lo que estoy diciendo, ¿ya? Por si acaso. ¿Me comprenden lo que trato de decirles? La importancia de la importancia de la pureza que debemos mantener en nuestras vidas y llamarla la integridad. No es como una raya en el agua. Estas aventuras sexuales se pueden graficar en este tipo de genograma y decir, chuta, tengo la escoba, o tuve la escoba. Ahora entiendo, ya, ahora entiendo. No es tan sencillo como, fue una cosa que pasó nomás. No, no es así, ¿ya? ¿Pregunta al respecto? Sí, no entendí realmente qué quiso decir con, ya, las ha tomado como mujer. O sea, sé lo que significa que la haya tomado, pero ¿qué quiso decir la explicación? La explicación es que nosotros en nuestra cabeza es, David tomó como esposa esta. Bueno, el que tiene relaciones sexuales exactamente hace lo mismo que David. Toma una esposa, otra esposa, otra esposa. El cuerpo reacciona al otro de esa manera. Hay una unión biológica que se produce a través de la intimidad sexual. Tan así, esto no lo dicen porque no les convienen a las nuevas ideologías. Es tan así que cuando el espermatozoide entra y es liberado dentro de la vagina de la mujer, es absorbida los espermatozoides por el cuerpo de la mujer. Y esa información genética llega hasta el cerebro de la mujer, ¿ya? No es que se eliminen, se absorben y es transmitido por el torrente sanguíneo y llegan hasta el cerebro. Literalmente somos y pasamos a ser, literalmente en el concepto bíblico, una sola carne. ¿Ya? ¿Me permite? ¿Ya? Me parece que en Corintios, cuando dice expresamente que cuando se allega una ramera, se forman una sola carne, forma el concepto de matrimonio. Esa es la idea detrás. Sí, ahí ¿Ya? lo confirma claramente. Entonces, el énfasis de lo que estoy diciendo es vivamos santidad porque es importante esto, ¿ya? Y como iglesia
uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que el porcentaje de infidelidades comparados con el mundo versus el comparado con la iglesia son un 2, 3, 4, 5% de diferencia. O sea, básicamente lo mismo está pasando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Ya? Y entonces tenemos que decir, un momento, si queremos bendición, tenemos que caminar en bendición. Ya. Ahora voy a compartir de nuevo, pero esta vez voy a compartir si lo encuentro. ¿Dónde estás? Ah, me perdí. Quiero compartir lo que vimos. Withdraw. Ya, este no era. ¿Dónde estás? Acá lo tengo. ¿Se ve Sí, la clase de consejería, dice Cristiana? sí. ¿Lo ven? Ya. Este concepto del evangelio, esto es esencial. Es esencial, 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 así como si se pierden de este concepto, olvídense todo lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Este concepto es muy, muy importante. El evangelio es, y ahí puse la cita de Romanos 1 y de 1 Corintios 15, pero en realidad, en estricto rigor, uno lo puede encontrar en todas las cartas de Pablo, relatados de diferente manera. ¿Ya? Por ejemplo, Pablo habla sobre la palabra de la cruz. Ese concepto es una forma de llamar al evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados, pero que no se quedó ahí, sino que resucitó conforme a las Escrituras. Amén. Ya, eso es. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque nosotros, al momento de creer en Cristo, participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando yo digo esto, te estoy diciendo que tú eres una nueva creación. Tú eres una nueva criatura y todo lo que eres es resultado de la resurrección. ¿Ya? Y aquí tengo que hablar de una cosa que se llama realidad. Un concepto que algunos autores dicen hay una realidad de primer orden y una realidad de segundo orden. Y esto es importante. Para que se acuerden, voy a usar este ejemplo. Un borracho, un tipo que le gusta el vino y tiene una botella a la mitad del vino. Está hasta la mitad. Este borracho es optimista y dice, tengo la botella media llena. Pero viene otro borracho que es pesimista y dice, no, la botella está media vacía. Pero la realidad es que la botella tiene la misma cantidad, ya sea evaluado por el pesimista, ya sea evaluado por el optimista. La verdad de la botella es que tiene cierta cantidad que pueden ser 300 centímetros cúbicos de vino, o 350, ¿ya? Cúbicos de vino. Eso es lo que tiene. Bueno, la cantidad de vino que tiene la botella es lo que llamaremos la realidad de primer orden.
La evaluación que la persona hace respecto a la cantidad de vino que tiene la botella es la realidad de segundo orden. ¿Ya? Entonces, la realidad real, por decirlo de alguna manera, vamos a denominarla realidad de primer orden. Por ejemplo, una realidad de primer orden. Dios nos ama. ¿Ya? Pero la persona no ha creído que Dios nos ama. Y la realidad para esa persona es, Dios no me puede amar. Entonces, esa persona está viviendo una realidad, pero por él construida, que no es la realidad de primer orden, es la realidad de segundo orden. ¿Me explico? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a escuchar ahora, y van a escucharlo muy seguido, que el lenguaje construye realidades. Y uno tiene que preguntar, ¿cuál realidad es? ¿La realidad de primer orden? No. Ellos, sin saberlo, lo que están diciendo es que efectivamente el lenguaje construye realidades, pero es la realidad de segundo orden. La evaluación que hacemos respecto a la situación. Y entonces, eso construye realidad, pero una realidad que se denomina de segundo orden. Realidad de primer orden básicamente es cómo son las cosas. La realidad de segundo orden, cómo yo evalúo qué son las cosas. ¿Ya? ¿Por qué hablo sobre esto? Porque el otro día cuando me hicieron una pregunta respecto a la chica violada que di el ejemplo, que no quería nada respecto a Dios. Creo que esa hubiera sido bueno que hubiera estado grabado para poderlo ver. Bueno, lo primero que uno tiene que saber es la postura de la persona respecto a Dios. Si uno no sabe cuál es la postura de la persona con respecto a Dios, uno va a dar palos de ciego. Si, por ejemplo, si yo sé y mi postura es Dios me ama y Dios está trabajando en mi vida y Dios va a utilizar esto malo que me ha pasado en algo de tremenda bendición, entonces tú puedes decir, él ya tiene la mitad del problema superado. ¿Verdad? Partiendo de tu postura respecto a Dios, partiendo de la persona que te está consultando respecto a qué posición tengo. ¿Estoy en contra de Dios o estoy a favor? ¿Estoy juzgando a Dios o yo me estoy sometiendo a Dios como aquel que es mi redentor? Volviendo entonces a la realidad de primer orden. La realidad de primer orden es que, usando esta expresión, Dios es Dios fiel. Mi realidad de segundo orden es, no te creo o te creo. Si le creo a Dios, que Dios es Dios fiel, entonces eso tiene consecuencias. A todo esto, cuando cito que Dios es Dios fiel, estoy citando un texto de Deuteronomio 7:9, que es esencial, ¿ya? No dice que Dios es fiel, dice que Dios es Dios fiel. Si no fuera fiel, no es Dios. La esencia de Dios es ser fiel. La palabra para fiel ahí es la palabra emet, de donde deriva nuestra palabra amén. Y cuando decimos amén, estamos diciendo que la fidelidad de Dios se manifieste en esto. Amén. ¿Ya? Así sea, que Dios cumpla con fiel que es. Vuelvo. Entonces, la postura que la persona tiene respecto a Dios es determinante. Si la postura que la persona tiene respecto a Dios es contraria a Dios,
entonces la persona necesita y requiere, lo que dije al principio de la clase pasada, es arrepentirse. Y arrepentirse desde esta perspectiva lo vamos a definir como cambiar mi forma de pensar, o mis creencias y valores y mi postura frente a Dios, de tratarlo a Él de la manera equivocada, yo lo voy a tratar de la manera que debe ser tratado. ¿Alguna pregunta al respecto? Quería comentar que la clase anterior y ahora creo que mente más complejo. No, se me pierde lo que estás diciendo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí sí? Ujú. Ya. No, lo que estaba comentando era que en relación de las dos clases, veo que el punto del cambio de perspectiva de la persona en función del problema es donde está, y eso obviamente está ligado a cómo ve a Dios, ¿no? Lo que está diciendo. ¿Cómo hacer cambiar cómo dar ese paso para afrontar o para favorecer un cambio de postura de la realidad que uno está viendo como tercero sobre la realidad que está viendo el afectado en el fondo? Acuérdate que este curso o estos talleres o estas charlas son consejería bíblica, ¿ya? Y básicamente va dirigida a personas que le creen a Dios, ¿ya? Y que tengan sus luchas personales respecto a Dios está enojado conmigo, Ahí cambia todo yo me porté mal con él. Eso parte de esta base, porque si la persona no quiere nada con Dios, es como, no te puedo ayudar desde esta perspectiva, ¿ya? Estamos haciendo consejería bíblica, y la consejería bíblica desde esta mirada es cristocéntrica, como yo describo, como lo he dicho en otros lugares. Tenemos el Evangelio como herramienta interpretativa de la Biblia. Pero no tan solo tenemos el Evangelio, o sea, la muerte y resurrección de Cristo, para mirar toda la Biblia, sino que tenemos el Evangelio como herramienta interpretativa de nuestra historia, de nuestra vida, ¿ya? Yo miro mi vida desde el Evangelio. ¿Desde dónde? Dios ha sido fiel y su fidelidad se ha revelado cuando Cristo murió por mis pecados y cuando lo resucitó. Y esta es una frase que me encanta decirla, que así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, así Dios me levantará de la situación de la cual estoy viviendo. No importa, y aquí agrego, no importa donde tu pecado o el pecado del otro te ha llevado y te ha hundido. No importa cuál sea el hoyo que tú te hayas metido, la gracia de Dios es mayor que tu pecado, ¿verdad? Entonces, eso en un creyente que ama al Señor y que se ha equivocado y ha pecado, ha de producir algo, porque la palabra produce algo, ¿verdad? E inclusive mientras yo le estoy diciendo, y si ustedes prestan atención a la frase de así como Dios levantó de los muertos a Jesús, así Dios te levantará de la situación que estés viviendo, es como produce cosas en nosotros, como de ánimo, ¿ya? Es como esperanzadora, y eso tenemos que generar. Pero si la postura de la persona es no quiero que me hables de Dios, es que no tengo otro tema, ¿ya? Por algo me buscaste. Recuerdo, fíjate, después,
está la postura que la persona tiene respecto a Dios, pero también está la postura que la persona tiene respecto a mí, al consejero. ¿Ya? Yo vengo a conversar contigo porque te creo. Ustedes, yo creo que están acá porque me están creyendo. Si no, estarían perdiendo el tiempo. Entonces, la postura no es solamente respecto a Dios, sino que también respecto a con quién estoy pidiendo consejo. Y ahí nosotros tenemos que asumir lo que decía un autor que ya murió, un caballero que se llamaba Maturana, que no era cristiano, pero él decía que la gente anda buscando personas a quien admirar. ¿Ya? Y nosotros debemos convertirnos, a esto le agrego yo, en aquellas personas que la gente busca admirar, pero para convertirnos en aquellas personas tenemos que caminar en integridad delante del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, en esa admiración que hemos producido en el otro, podamos derivarlo a Dios. ¿Ya? Rodrigo, ya. Una consulta. A nosotros como pastores o como líderes, no solamente se nos pide consejo de gente de iglesia, de congregación, sino que hay mucha gente que, por lo menos en mi caso, este último tiempo estoy colaborando con un proyecto que se llama Outreach, que tiene que ver con mensajes que están en la red y que se manda un link y me llegan bastante. Hoy día tengo 2. Y me está haciendo sentido el aspecto de que nuestra consejería no puede ser solamente desde el punto de vista como humanista, de toda esta, de los libros llamemos de superar la autoestima, sino que tiene que llevar a la persona de alguna manera a confrontar su relación con Dios, al no creyente. Y fíjate, para eso estamos en este mundo, para eso estamos. ¿Ya? Entonces, hay una crisis hay 2 crisis, que es una sola. Hay una crisis de compromiso en el mundo y una crisis de no le creo. No le creo. Una crisis casi de fidelidad. No le creo porque no me ha cuenteado tanto, no me ha engañado tanto, y entonces generalmente las situaciones difíciles es que la vida me ha defraudado o las personas me han defraudado y ya no le creo. Ok, pero viene Dios, muere su hijo en la cruz, lo resucita. El ser creíble es Dios. El ser fiel, el Dios fiel es Dios. Y entonces cuando lo confrontamos con la fidelidad de Dios revelada en la muerte y resurrección de Cristo, si lo pudiera ver la persona, se le soluciona el tema de no hay nadie que se comprometa y no hay nadie fiel. Esa crisis se soluciona. ¿Por qué? Porque Dios es Dios fiel, que ha revelado esa fidelidad en la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí viene toda una serie de, si Dios se ha comprometido con nosotros a tal punto de enviar a su Hijo, entonces, si ha cumplido la gran promesa, también cumplirá esta pequeña promesa. ¿Cuál pequeña promesa? Cualquiera. Cualquier pequeño. Él te va a sostener. Él va a estar contigo. Y esas palabras generadoras de esperanza. Ahora, vuelvo a decir, a veces la gente no ve que ella tiene una postura en contra de Dios, pero hay que hacérsela ver, la postura en contra de Dios. Oye, ¿estáis hablando con un pastor? y Dios es mi jefe, ¿ya? Y tú estás en contra del que es mi jefe. Yo tengo que mostrarle. Ahora, la gente a veces no ve que, y nosotros tenemos que asumir que tenemos que crear nexos, lazos
y que la gente nos tiene que apreciar y nosotros apreciar a la gente. Y el que viene a consultarnos, no importa el pecado en que se haya metido, voy a usar otra frase de Maturana, ver al otro como legítimo otro, ¿ya? No, ahora voy a ponerme al otro lado, no como el violador que violó a esta niña, sino como, fíjate lo que voy a decir, yo puedo llegar a ser así de malo, así de penca, diría alguien. Sí, así de malo, así de penca. ¿Y por qué yo no soy así? Por la pura gracia de Dios. Pero no importa el pecado que el otro haya cometido, dice, pero yo puedo llegar a ser así de mal. Sí, y lo tienes que mirar como un igual tuyo. Y que como la gracia de Dios te ha transformado a ti, esa misma gracia de Dios lo puede transformar a él. ¿Por qué? Porque el cómo miremos también moldea al otro. ¿Ya? El cómo miremos. Me acuerdo de que una persona me decía que su hijo era lo peor, tenía 10 años el hijo, y era malo en todo, malo para la pelota, malo para las matemáticas, malo para castellano, malo. Y llegó una lista de cosas malas, y yo le pregunto, ¿tú me puedes decir, por favor, solo 5 cosas buenas que tiene tu hijo? Queda mirando y me dice, es que eso no tiene nada bueno. Pobre niño. Entonces, el problema no era el niño, el problema era el papá que no veía. ¿Ya? Entonces yo le pedí que nos juntáramos en 2 semanas más, que me trajera una lista de cosas buenas que tuviera su hijo. Si no, no nos juntábamos. Y nos juntamos en 2 semanas más y empezó a ver las cosas buenas que tenía el hijo y me trajo las 5 cosas buenas. Y empezó a concentrarse en las 5 cosas buenas. A los 3 meses el hijo era una estrella, en todo sentido, en la escuela, en la disciplina, en todo sentido. ¿Y qué modifiqué ahí? ¿O qué modificó en realidad? Yo no lo modifiqué. ¿Quién lo modificó? El papá, el cómo miraba a su hijo. Entonces, si yo logro ver las potencialidades que tiene el otro, mi mirada va a moldear, ni siquiera las palabras, el cómo yo miro. ¿Ya? Por ejemplo, el más viejito aquí, ¿quién es? Creo que Augusto. Entonces, es una pérdida de tiempo este hombre. ¿Qué estamos haciendo con él? No, tú no sabes cuánto puede bendecir su sabiduría y cuánto puede transformar una palabra que él dé a una persona. ¿Ya? Entonces, como, no, a todo esto, yo casi me muero hace 4 años atrás. Como que me hubieran apagado un fusible y me fui. El Señor dijo, no, aunque el médico dijo, este caballero se va a morir, 99% de posibilidades que se va a morir, y el Señor dijo otra cosa, ¿ya? Bueno, este de apagar el interruptor puede suceder mañana o puede suceder en 50 años más, pero en el momento que suceda, yo tengo que animar a la persona, no importa si tengo 40, 50, 80 años, a reconciliarse, a modificar su postura con respecto a Dios, primero que nada. Pero si la persona me admira y logré esto, él me va a escuchar más fácilmente. Y para concluir de esto, yo tenía les voy a contar una historia. Voy a modificar un poco para poder contar. Él era ingeniero. Ingeniero que se había titulado recién, ingeniero civil, y que estaba trabajando, estaba ganando buen dinero. Su novia, enfermera, que lo estuvo esperando 2 años,
para casarse, y él le había prometido que se iba a casar cuando se titulara. Pero ya habían pasado 3 meses de que había titulado, y él le había dicho, ¿sabes qué? No quiero casarme, quiero empezar a viajar. Entonces la novia, los dos me apreciaban mucho, la novia va y me dice, ¿sabes qué? Ahora no se quiere casar. Entonces yo le digo a la novia, todo o nada. ¿Qué es todo? O nos casamos, ¿y qué es nada? O terminamos. Todo o nada. Entonces la novia va a hablar con el ingeniero y le dice todo o nada. ¿Cómo eso? O nos casamos o terminamos. No, es que no puedes plantearme así las cosas. Entonces terminamos. Y terminó la novia. Terminó. El novio se le desapareció el mundo. No había mundo para él. Entró en una crisis de desesperación porque no tenía vida sin ella. Pero ella se mantuvo en el nada. Hasta que fue a hablar conmigo el novio. Pero no fue a pegarme. Porque el novio me quería y me apreciaba. Y sabía que el consejo que yo le había dado era para el bien de los dos. ¿Por qué? Porque tenía plata en el banco, por decirlo así. Cuando tú eres apreciado por el que aconsejas, tú tienes plata en el banco. Cuando el que aconsejas no te aprecia porque no trabajaste en el vínculo, en la relación, es que no tenéis plata en el banco. Y bueno, el novio va y me dice, yo sé que tú hiciste esto para mi bien, porque tú no harías algo que no fuera para mi bien. Y le expliqué la situación. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero casarme con ella. Y a los meses se casaron. Esto ocurrió hace 8 años atrás. Y me encontré con ellos y me dijo, ¿sabes qué? Fue lo mejor que pudiste haberme dicho. Que nos casaron. Ha sido tan bonito y ya tienen 2 hijos ahora. Salud. ¿Me comprenden? La postura, vuelvo a resumir, la postura del cliente respecto a Dios, la postura del cliente respecto al consejero y finalmente la postura del cliente respecto a la consejería. Volviendo al ejemplo de David y su familia. Las soluciones intentadas por David aumentaban el problema. La solución siempre era tapemos el problema. Mandemos a llamar a Urías, hagamos pasar a Urías para que se acueste con Betsabé, tapemos el problema. Emborrachemos a Urías, mandemos los borrachos. Parecen soluciones diferentes, pero es la misma solución. ¿Cuál es la misma solución? Tapemos el pecado. Mandemos a Urías con la cartita para que se muera Urías. Parece otra solución, pero es la misma solución. Más drástica, ¿no? Más drástica. Entonces es lo que se llama más de lo mismo. Estoy dando la misma solución de manera más drástica, más de lo mismo. Viene el profeta, confronta con una historia que David no estaba preparado para escuchar la historia y emite el juicio de David. Y el profeta le dice, tú eres aquel hombre. Pero la solución es de otro tipo. La solución ahora es no es tapar el pecado. La solución es mostrar el pecado. ¿Ya? Entonces, la solución fue de otro tipo. Generalmente, hermanos, los problemas que tenemos es porque estamos dando soluciones que lo único que hacen es eternizar el problema. Y tenemos que ser claros
pero catetes persistentes para saber cuáles han sido las soluciones intentadas al problema. Y una vez teniendo claro cuáles son las soluciones intentadas, buscar una solución totalmente opuesta, 180 grados diferente a la solución intentada, que corresponde a otra categoría, a otra situación. Si es que es tapemos el problema, entonces la solución que soluciona es mostremos el problema. ¿Ya? Mantengamos el secreto, no, es que no le podemos decir. Entonces la solución es mostremos. ¿Ya? Es como, pero a veces, hermanos, implica decirle al aconsejado, anda al cerro. Literalmente, sube el cerro. En Talcahuano hay varios cerros para subir. Sube el cerro, está una hora, conversa con Dios y me bajas con una solución diferente. ¿Ya? O subamos al cerro juntos. El ejercicio de caminar, literalmente, caminar, subir el cerro y meditar en lo que Dios nos ha dicho. A veces solamente el consejo es, sube el cerro y vas a llorar en el cerro. Y después que llores media hora en el cerro, me vas a traer una solución diferente a la que estabas dando. No al más de lo mismo, a una solución 180 grados. Y vas a saber que la solución es 180 grados. ¿Ya? Ya, estamos concluyendo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la tarea ahora? Genograma de Jacob, sus hijos y nietos. Y sus nietos. Sus hijos y nietos. Ahí vamos a ver otras situaciones. Ya, respecto a la clase, recuerden, ¿cuál es el evangelio de nuevo? Alguien que me diga. Cristo ¿Qué es el murió, evangelio? Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ok. Fíjate, y aquí voy a adelantarme. Y vamos a hablar de La persona que dice que soy homosexual, yo le tengo que decir, no, un minuto, eso no es resultado de la cruz de Cristo. Tú eras homosexual, pero tú moriste y resucitaste, y ahora eres una nueva creación. Y en la nueva creación no entra el homosexual. Tu carne de lo que estás hecho, está acostumbrada a ser estimulada por eso. Pero ahora eres una nueva criatura. Tu realidad de primer orden es ser un hijo de Dios. Tu realidad de segundo orden es decirte a ti mismo lo que debes decirte conforme a lo que eres. Eres un hijo de Dios, entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. No eres el resultado de lo que te hicieron o te dejaron de hacer. Eres resultado de la resurrección de Cristo. Así. Porque ahí sí uno se mentaliza y puede decir, así como Dios levantó de los muertos a Jesús, así me levantará y me ha levantado y me seguirá levantando. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir. De nuevo, ¿preguntas, hermanos? Rodrigo. ¿Quién habla? Augusto. Augusto. Dígame, Augusto. Por lo que veo al inicio estás grabando todas estas clases, ¿verdad? No. Quien está grabando es Sergio. Sí, yo. Solamente desde hoy día partimos grabando. Sí. Sí. ¿Ya? Sí, se está grabando desde hoy día.
Sí. Y la van donde puedan ver. Sí, yo descargo y voy a enviar un link de descarga al mismo WhatsApp Ya. para que ustedes descarguen el archivo. No autoriza Parámetros de cómo yo me veo. Tal vez, o sea, es un mundo diferente. Dejo a una persona de afuera, digamos, que no cree Dios, algún gancho como para ahí llevar el mensaje a un punto céntrico. Pero a través del programa, uno que sea líder o ocupar una familia totalmente desarrollada aquí con eso en cuanto a los casas, pero como de cosas que de pronto tiene dentro de la iglesia. Y vas a ver ahora en Jacob. Samuel, ¿qué te pareció? Perdona, gracias por tu participación. Samuel Toledo, ¿estás por acá. ahí? Bien, excelente. Creo que es muy útil. Ya tenía preguntas, pero después me arrepentí de hacerlas porque creo que prefiero que siendo un poco más que rompió un cristal por era cuando es el Evangelio, en este caso la Biblia. Me hizo sentido, mucho sentido. Ahora, tú tienes la experiencia de la cárcel, es una experiencia dura, ¿ya? Yo lo que he aprendido durante este tiempo es que cuando viene una persona a consultarme, se me producen, no es solamente trabajar sobre el otro, es trabajar sobre mí. Son los desafíos del consejero que se transforma. Si uno es de humildad, entonces no es solamente qué le voy a contar al otro, de qué manera yo voy a ser un instrumento para trabajar en las manos del Señor, para trabajar en la vida de otro, sino que este instrumento que soy yo necesita ser trabajado. Entonces, la manera de trabajarme Dios es con el otro, es con el que me viene a pedir consejo. Y entonces yo debo asumirme como un consejero aconsejado, como un sanador herido que necesita ser sanado. ¿Ya? Una persona que busca la transformación del otro, que en la búsqueda de transformación del otro es transformado. ¿Ya? Esas cosas tienen que estar presentes en esta actitud de mansedumbre y humildad. Ya. ¿Alguien más? Porque si no hay alguien más, vamos a ir concluyendo. Tan tímido hoy día. Respecto al libro, Rodrigo, ¿hay que seguir avanzando con los capítulos? Hoy día tendría que ser el capítulo 2, la próxima semana el capítulo 3. ¿Ya? Un capítulo a la semana. De tal manera que, a todo esto, ¿qué les ha parecido el libro? Bueno, por lo menos hoy día me tocó leer los dos porque no había podido la semana pasada, pero excelente el tanque con el agujero. El buscar el amor del otro y, sí. Y el concepto de autoestima que no tiene
nada que ver con lo que la Biblia, y que el concepto es finalmente nosotros buscamos la adoración nuestra cuando en realidad debemos buscar la adoración del Señor. ¿Ya? No es que no es que nosotros necesitemos que nos amen, sino que, no sé si esto aparece todavía, no es que nosotros necesitemos que nos amen, nosotros necesitamos amar. ¿Ya? No es que tengamos que recibir, es que nosotros tenemos que entregar. Y ahí está la clave de la sanidad emocional. ¿Ya? Pero ya, me estoy adelantando otra vez.